tuvieras que darle un consejo a Fernando de hace, creo que 8 años, Fernando que estaba haciendo el MVP, ¿qué consejo le darías para que hoy en día llegaras al punto al que estás, pero más rápido y sin tantos baches? Que fuese más ordenado. Ojalá haber trabajado con más disciplina, con más estructura. El mundo startup es muy entretenido porque te dedica a hacer cosas que la gente no está haciendo, pero yo siempre veo laboralmente y profesionalmente, digámoslo así, estuve en ese mundo que es con harta incertidumbre, que es donde no hay cosas muy estructuradas, no hay mucho proceso. Entonces, no sé si desorden o caos te quita tiempo, te quita foco, te quita recursos, te hace un poco más lento la operación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí de nuevo en el podcast Gurús del Cloud. Esta vez con un gran invitado llamado Fernando Reyes, quien es CTO en la empresa Sherpa, antes Yubank. Como dato curioso, yo trabajé para esa startup, momento bastante joven de la empresa, así que conozco bastante bien cómo ha sido la operación y pues tengo un cariño muy grande por toda la gente que trabaja en esta empresa y bueno, con Fernando. Ha sido desarrollador y por supuesto ahora en una faceta mucho más administrativa, pero no por eso deja de lado lo técnico. Así que adelante, Fer. Bueno, muchas gracias Fabián. Primero y todo, agradecido por la invitación, por la consideración. Recalcar que el cariño es mutuo. No solamente trabajamos juntos al principio de Sherpa, de Yuan, también tuvimos algunas experiencias anteriores. Así que siempre bien considerado, siempre bien apreciado tu trabajo y seguimos trabajando juntos ya en una posición distinta. Tú ya como proveedor de nuestra empresa, así que es genial mantener el vínculo con las personas que están haciendo cosas interesantes. Sí, definitivamente yo creo que es un tema de cultura. O sea, tenemos una cultura muy parecida, bien orientada al trabajo y ha hecho que, bueno, nuestros negocios coincidan. Pero hablando más de cuáles han sido tus inicios en la carrera, yo tengo entendido que tú estudiaste ingeniería comercial, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, ¿cómo fue que tú te moviste hasta la parte técnica? A ver, en la parte técnica siempre estuve. Yo creo que lo que fue el error o la desviación fue haberme dedicado o haber sacado un título académico vinculado con los negocios. Ahora, eso tiene una razón. Yo siempre fui el geek o el nerd de la familia, el de los amigos, siempre haciendo páginas web o haciendo actividades vinculadas al mundo tecnológico para sacar recursos, para Tú eres comprarme el que formateaba videojuegos. la PC. Justamente, formateaba la PC, instalaba los juegos piratas y cobraba el que andaba con las últimas películas que habían salido, incluso antes que el cine. Entonces, estamos hablando del principio de los 2000, entonces no era tan fácil acceder a ese contenido como lo de hoy día. Tenía esa capacidad, pero no sabía rentabilizarla. Desarrollé en algún momento un portal de videojuegos, fui muy fanático de los principios del juego online. Me fue muy bien, explotó como proyecto, como plataforma. Teníamos, no sé, antes en 2005, 2006, hacíamos streaming de videojuegos, principalmente Counter-Strike, donde se conectaban 2.000, 3.000, 4.000 personas por la noche a participar, gente de Chile, que es donde yo soy, de Argentina, de Perú también. Sin embargo, nunca convertí eso en un negocio. Nunca tuve la herramienta, la capacidad de convertirlo en algo que me permitiese persistirlo. ¿Vale? Y producto de eso, bueno, pagué un costo más grande que me terminaron expulsando de la universidad porque finalmente me dedicaba más a eso que a estudiar. Y ahí cuando ya toqué fondo dije, oye, tengo que ver alguna forma de sacar partido de este interés, de esta capacidad. Y ahí dije, ok, voy a estudiar negocio para tener ese mitad que me falta y así hacer de mi pasión algo que me permita vivir. Ujú. Entonces, igual que en muchas otras ocasiones, o mejor dicho, otros profesionales que he visto, que de hecho bastante profesionales dentro de la carrera de sistemas carecen, ¿no? Justamente de esa parte de ventas. Y realmente no les preocupa mucho pues, porque el negocio está ahí, pero tú te enfocaste ahora más en el negocio. ¿Tú crees que el hecho de haber tenido ese skill haya hecho que tú te hayas enfocado bastante en el emprendimiento? Porque pues siempre has estado relacionado al mundo startup, ¿verdad? Sí, siempre me ha gustado resolver problemas. El tema era cómo identificar el problema que eventualmente se convirtiese en un negocio o retornar de alguna manera el esfuerzo que uno involucra en él. Ujú. Yo creo que como muchos techies, cuando encontramos alguna tecnología, alguna forma de hacer algo, nos obsesionamos con ello y no necesariamente obtenemos algún tipo de retribución. Entonces, sí, el objetivo de haber explorado esa línea más de negocio, principalmente el emprendimiento, era, ok, sí, utilicemos esto, utilicemos mi tiempo también, porque el tiempo es limitado, en desarrollar cosas que sean útiles, que le agreguen valor a las personas, que ojalá te puedan retribuir con ese valor de alguna manera, si monetariamente mejor, y de esa forma tener la posibilidad de
que todos estos esfuerzos, todas estas iniciativas no sean esfuerzos como tan volátiles, sino que adquieran forma, adquieran equipo, tener recursos también para seguir desarrollándolas, porque uno de forma autodidacta puede llegar hasta cierto límite y de ahí para adelante se necesitan más recursos para, no sé, soportar la infraestructura y los servidores, o para empezar a contratar gente o incorporar gente que tenga mejores capacidades y que sepa más que tú. Entonces es súper necesario, cuando estás desarrollando un buen proyecto, encontrar de alguna forma el modelo de negocio para que esto sea sustentable y se cumple un poco la visión que uno tiene al principio cuando empieza a soñar con un emprendimiento, con un proyecto, con esta iniciativa. Y definitivamente es una parte muy, muy grande, ¿no? O sea, porque de repente desde afuera, no sé, se ve como que, ah, ya, ok, gestión, pero yo desarrollo software, yo puedo con lo que sea. Pero entiendo que no es tan sencilla la parte de gestión. No es tan sencillo, yo creo que lo más difícil, más allá de que no se entienda como gestión, estar preocupado de la parte contable Claro, o de recursos humanos, sino entender, ok, ¿qué es lo que tengo que desarrollar? ¿En qué claro. cosas tengo que enfocar mi esfuerzo? ¿Qué es lo correcto que tengo que construir? Porque uno como informático o más técnico, uno tiende a obsesionarse un poco con las tecnologías. Y las tecnologías son bien rápidas, más ahora con todo lo que está pasando, pero la tecnología pasa. Y si yo no doy un buen uso a eso, o si no encuentro una utilidad que de alguna forma resuelva algo práctico, algo que la gente esté padeciendo, que esté doliéndole de alguna manera, van a ser puros experimentos. Y por lo menos desde mi punto de vista, sin ser muy autorreferente, la satisfacción que tú te encuentras cuando los proyectos empiezan a crecer, cuando las cosas que tú construiste de forma inicial, quizás con tus propias manos o tus primeras líneas de código, empiezan a tocar la realidad, empiezan a entregar ese valor o a generar ese impacto en las personas, la sensación es súper potente y se vuelve un poco, no sé si adrenalínico sería la palabra, pero hay un bichito que nace, que tú quieres ir por hacer cosas que generen mayor impacto, que lo hagan mejor, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del alcance, no sé, subir. Porque uno como informático o más técnico, uno tiende a obsesionarse un poco con las tecnologías. Y las tecnologías son bien rápidas, más ahora con todo lo que está pasando, pero la tecnología pasa. Y si yo no doy un buen uso a eso, o si no encuentro una utilidad que de alguna forma resuelva algo práctico, algo. Sí, primero para las personas que nos están escuchando, la solución o el producto que trabajamos junto con Fabian era una herramienta, una aplicación, llamémoslo así, que ayuda a las personas a ahorrar, a transformar sus sueños en realidad a través de la automatización de reglas o condiciones que ellos configuraban para que cuando ocurriese esa condición empezase a ahorrar de forma automática desde una cuenta de origen a su meta. Y claro, por lo menos en nuestro caso, cuando salió eso al aire y empezamos a ver para qué estaba ahorrando las personas, cuánta gente estaba ahorrando particularmente, qué volúmenes de plata se estaban moviendo o se estaban ahorrando, ahí uno se da cuenta, oye, lo que hice en mi casa o las noches que sufrí sin dormir o peleando por resolver un error o navegando en Overflow, vale la pena. Lo que hice genera impacto, genera valor. Y como te comentaba, esa sensación es súper rica, súper satisfactoria. Yo creo que esa es la palabra. Claro, exacto. Motivante, o sea, Sí, la razón por la cual te levantas todos los días, al final. claro. O no te va a costar. Claro, bueno, las dos conectan muy bien. Sí. Pero esto ya Sherpa o Yubank, ya digamos de una manera más madura. De repente me Claro. gustaría hablar cómo fue que arrancó Sherpa, ¿no? La gente que lo inició y cómo dijeron, aquí es. Mira, con mi socio Mijael, que tú bien conoces y que mantenemos una relación bastante fluida, trabajamos antes en el mundo de la consultoría. Bombacamp, que era una consultora de innovación, que trataba de atender a corporativos, principalmente del mundo financiero, no sé, bancas, compañías de seguros, fondos de pensiones, telecomunicaciones también, aerolíneas, pero todas estas grandes corporaciones que están tratando de digitalizar de alguna forma su operación o incorporar nuevos productos digitales. Y dentro de todo ese proceso donde vimos, no sé, cientos de proyectos que eran el objetivo de la empresa para tratar de validar,
siempre digamos que la parte de ahorro, la parte de la gestión de las finanzas más a nivel personal, estaba muy dejado de lado. No eran el negocio principal del banco porque su foco siempre era vender créditos. Y el ahorro, ya yéndonos al punto de vista más teórico, es como uno de los primeros pasos en términos de la salud financiera. Si tú tienes la capacidad de ahorrar, si tú tienes la capacidad de guardar hoy para gastarlo mañana, ya empiezas a construir las bases de una buena salud financiera y empiezas a preocuparte un poco más de tu futuro y así hacerte cargo de tu yo del mañana y no gastarte la plata que te llegue como regularmente uno lo hace o incluso gastarte la plata del mañana a través de las tarjetas y todo eso. Claro. Entonces nuestro foco era, ok, ¿cómo potenciamos el ahorro como este primer paso de la salud financiera? Y ahí empezamos a ver cómo incorporamos la tecnología, cómo incorporamos algunas reglas de economía del comportamiento para entender cómo gastan las personas, qué sesgos tienen las personas a la hora de tomar decisiones financieras. Y con esa idea nos fuimos a construir con Mijael un prototipo. Mijael el más comercial de nosotros dos. Yo soy el más técnico y dijimos, ok, nos vamos a enfocar en el segmento menos atendido de la banca, que son los universitarios, y agarramos nuestras computadoras, nos fuimos a los patios de las universidades y les preguntamos a las personas, oye, ¿tú qué gastas? ¿Cómo gastas? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cómo te administras? Y ahí empezamos a entender, ok, la gestión del dinero, el ahorro, son sus principales problemas y empezamos a construir prototipos muy rápido, ni siquiera con código, con variaciones súper tempranas. Hacíamos una maqueta en PowerPoint, la imprimíamos y se la presentábamos a las personas que habíamos entrevistado brevemente. Le decíamos, mira, esto, de acuerdo a lo que tú nos comentaste, esta es nuestra propuesta de solución. ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Te funciona? ¿No te funciona? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y así obteníamos ese feedback y íbamos avanzando. Del PowerPoint pasamos a una página web que tenía dos pantallas. De la página web le empezamos a dar un poquito más de profundidad o de calidad, luego lo integramos mediante scrapping a un banco para obtener data real del usuario y así empezamos a profundizar. Pero siempre, y creo que la parte de negocios o de Lean Startup que aplicamos en el principio fue validemos todo antes de construir, porque una vez que empezamos a construir ya no es que no haya vuelta atrás, pero ya empezamos a gastar más recursos, la hora de desarrollo son caras, los tiempos también son más largos y si nos damos cuenta de que un par de meses lo que construimos no le resuelve el problema a nadie, habremos perdido ese tiempo y ese dinero. Sí. Y ustedes Eh, fueron, si no me equivoco, a Estados Unidos por una aceleradora, ¿verdad? Y conocieron ahí un gran partner. O sí, bueno, muchos gran en partner. esta, sí, sí. Ahí empezó nuestra aventura más entretenida, el sueño del pibe, como le digo yo. Eh, Estamos en este proceso de, ok, ya tenemos más o menos el problema que queremos abordar, tenemos una solución, pero ¿quiénes son los referentes a nivel mundial que están haciendo esto? ¿Quiénes son las personas que hoy día están resolviendo el problema en otros mercados, quizás algunos más sofisticados financieramente o tecnológicamente, pero que tenemos que utilizar como referencia para ver el norte, por así decirlo, hacia dónde nos podríamos dirigir? Y Mijael, en este caso, que es un poco más osado que yo, le empezó a escribir correos a los fundadores, a Dan Ariely, que es un autor de uno de los principales libros de economía del comportamiento. Oye, nosotros somos de Chile, somos una startup, estamos resolviendo el problema del ahorro en los jóvenes. Danos media hora para presentarte el proyecto y que nos des tu impresión. Y algo que yo estoy en Chile, que es la última parte del mundo, se hace poco. Como que hay bastante temor a acercarse a las personas, ¿no? Uno cree que las personas importantes no te van a responder, o no te van a considerar, o no te van a tomar en cuenta. Y resulta que de los 10 correos nos habrán respondido 2 o 3, y uno de esos era Daniel y le presentamos el proyecto y nos invitó a participar en una aceleradora que tiene él en la universidad, donde empujaba los proyectos digitales, por supuesto, pero que pudiese ser potenciado a través de la teoría que él maneja, que es la economía del comportamiento. Así que nos fuimos ahí, fue de una semana para otra, arreglar los papeles, dónde llegar, conseguir plata o recursos, porque con Mijael habíamos renunciado a nuestro trabajo anterior para enfocarnos 100% a esta actividad, entonces las finanzas personales no estaban tan en su mejor forma, pero con todo eso, irnos, comprar los tickets y Se ver hubieran, qué baj- sale. se hubieran bajado Yubank.
Claro, hubiese existido algo así antes, hubiésemos a lo menos tenido un colchón para tener algunos recursos y poder enfrentarlo de mejor manera. Sí. Así que, claro, así estuvimos un año ya y ahí empezó a tomar un poco más de forma con la influencia de ellos. Algo súper curioso que nos pasó, que nosotros con Mijael trabajábamos en la banca, o no en la banca, vinculados al mundo de la banca, conocíamos a harta gente y cuando les mandamos los correos de, oye, tengo este proyecto, está enfocado a tal perfil de usuario, me gustaría presentártelo para ver si hay oportunidad de trabajar juntas, la mayoría no nos respondía, nos decía, ya, ok, interesante, pero estamos por otras prioridades y todo el cuento. Llegando allá, a nuestros correos le agregamos la firma y la dirección y nuestro número de teléfono de Estados Unidos. Era la dirección de la oficina donde estábamos trabajando, no había nada propio. Y la tasa de respuesta fue mucho más alta. Las mismas personas que nos habían dicho que no, al ver que el contacto era desde el extranjero, nos tomaban en consideración y nos invitaban a una reunión o a un siguiente paso. A lo mejor ahora sí dicen, ah, ahora sí van en serio, ¿no? O sea, porque igual lo dejaron todo. Lo dejaron todo, Sí, imagínense, va. Pero bueno, sí. sí, Teníamos la oportunidad de hacerlo también, ¿no? Hoy día cada uno tiene familia, entonces es más difícil el costo. definitivamente. Sí. Y bueno, luego el producto tomó forma. Empezaron a tener sus primeros clientes, ¿verdad? ¿Cómo les funcionó? Sí, tomó forma el producto y empezó a tomar forma el equipo. Ahí yo dije, ya, hasta acá llego yo, hasta acá soy bueno. Me encargaba del front y del back. Necesito a alguien que sepa hacer un back mejor. Ahí nos pusimos en contacto contigo nuevamente. Y sí, empezó a tomar forma el producto, empezó a tomar forma también la parte de comercial, cómo esto se lo vendemos a los bancos, cómo esto se lo vendemos a las instituciones financieras que tienen algún vínculo con el ahorro y empezar a probar, empezar a mandar presentaciones, empezar a mandar, asistir a eventos de emprendimiento, concursos de pitch, todo ese tipo de actividades para darnos a conocer y para que conocer a las personas correctas también desde nuestro lado. ¿Quiénes son los que están hoy día buscando productos parecidos al de nosotros y tratar de hacer ese fit con nuestros clientes? Genial. Y yo entiendo que el equipo creció. Eso quiere decir que tu labor ya no, obviamente, como tú mencionas, dejó de ser tanto del lado técnico, sino que pasó también a ser del lado de, bueno, me gustaría llamarlo gestión, al menos lo que es la parte de Sí, gestionar el equipo, pero no solamente gestionar el equipo, sino también gestionar el producto, ¿no? Te volviste ya dueño del producto. ¿Cómo sí, pudiste maniobrar esas dos facetas a la vez? sí, fue un proceso paulatino, como que uno solo se va. A mí me gusta construir las cosas, me gusta tener las manos, o estar súper involucrado. Fue un proceso paulatino porque veía que las cosas que quería hacer, o la siguiente funcionalidad, o la siguiente actividad, necesitaban capacidades que yo no tenía por mi formación, o tampoco tenía el tiempo de ejecutarlas. Entonces, claro, ahí empezamos a contratar más gente, a contratar otros desarrolladores, front, back, bueno, desde el punto de vista producto, alguien que también mantuviera la relación con los clientes, este rol como de venta técnica, por así decirlo. Nosotros le vendemos a bancos y el proceso de venta con ellos es súper largo y hay muchos especialistas que tienen que estar involucrados en el proceso. Y claro, ahí empezamos a incorporar personas. Esto fue, para poner en contexto a quienes no nos escuchan, fue el 2018, ¿no? Más o menos, 17, 18, pre-pandemia. Y claro, nosotros estábamos en Estados Unidos, nuestros principales clientes o los prospectos de clientes estaban en Chile y en México, que era un país que estaba como, o que todavía está empujando mucho el mundo fintech. Y todas las personas que contratábamos fueron remotas. Estabas tú desde Perú, había otras personas desde Ecuador, desde Chile también, nosotros allá. Entonces, la gestión, aparte de empezar a tratar con un equipo un poco más grande, tuvimos que ir descubriendo todo lo que es la gestión del equipo en el remoto 100%, en distintas zonas horarias, con distintas culturas también, desde la forma de hablar, las palabras que se utilizan, no sé, lo estricto o que uno puede ser o no con los horarios. Entonces fue un descubrimiento bien, entre descubrimiento y costo de aprendizaje que a lo mejor nos hizo avanzar no tan rápido al principio,
pero sí nos pilló súper bien preparados para la etapa siguiente, que era cuando todos adoptaron forzosamente esa dinámica. Pero sí, la parte de gestión hoy día lo que estoy viendo es más entender qué es lo que necesita el producto, relacionarme con los product managers o los product owners para entender, ok, qué es lo siguiente que vamos a construir, cuál es la deuda que manejamos, la deuda técnica me refiero, cuáles son los recursos que ya nos están impidiendo avanzar o dar el siguiente paso. Obviamente, incorporando el feedback de nuestros clientes actuales para entender de todo el roadmap y todas las cosas que puedan incorporarse a ese deseable de lo que queremos construir, qué es lo que vale la pena, qué es lo que hoy día agregaría más valor, qué es lo que hoy día nos resolvería más problemas o nos habilitaría para atender un nuevo segmento cliente o atender una nueva necesidad de nuestros clientes actuales, o incluso nos resolvería problemas internos. La gestión del producto no solamente es lo que yo le entrego al cliente, sino cómo voy haciendo la operación de una forma mucho más eficiente, ordenada, controlada, porque todos los procesos o todas las actividades que yo voy realizando tienen que tener una estructura para que el crecimiento sea sólido. De lo contrario, uno va creciendo, va incorporando gente, clientes, no sé, o funcionalidades, y los problemas empiezan a escalar y finalmente te convierte en un bombero que está atendiendo incendios todo el día de cosas que no están funcionando. O lo peor es que los clientes identifican eso y te ven como un poco Confiable. fiable y te descartan definitivamente. O sea, eso quiere decir de que al inicio tu labor era más como que, no sé, un impulsor, ¿no? Alguien que prende la chispa, alguien que lleva de la Sí, manito, pero sin embargo hoy día es como que más estratégico. De hecho, 100% estrategia, por lo que entiendo. Dado que ya ni siquiera, o sea, la relación laboral es más con incluso otros roles estratégicos, en donde tú estás como que, o sea, una mente maestra y viendo qué hacemos, ¿no? Con respecto a la información que tenemos de los clientes para que ellos sean más felices con nosotros, ¿no? Y al final, no sé, siento que la estrategia es como que la palabra que describiría tu trabajo hoy en día, ¿o no? sí, uno cuando define una empresa define una visión, que define un objetivo al cual uno quiere llegar. Y hoy día el producto se convierte en el camino o uno de los factores más relevantes para alcanzar esa visión. Entonces, claro, si lo queremos llevar a un tema más estratégico, mi rol hoy día o mi responsabilidad es, ok, cómo el producto va acercándonos, paso a paso, por supuesto, a esa visión. ¿Qué cosas sí tenemos que construir? Porque nos habilita, como te comentaba recién, un nuevo cliente, o nos permite aumentar la facturación, o nos permite entrar a un nuevo mercado, o nos permite entrar a una nueva geografía, no sé. Entonces, mi rol es entender eso, decir que no, muchas veces decir que no, porque no somos Google, no tenemos recursos ilimitados, de hecho estamos justos, entonces hay que ser más responsable, más consciente. Sí, yo creo que responsable es la palabra, con los recursos, con el tiempo, con las actividades que sí tenemos que enfocarnos y tratar de priorizar, ojalá con la mayor eficacia posible. No podemos hacer todo, tenemos que tratar de enfocarnos porque ese foco nos permite ejecutar bien, nos permite velocidad, nos permite generar aprendizaje y a partir de ahí creciendo o ir incorporando nuevas funcionalidades de producto. Si tuvieras que darle un consejo a Fernando de hace, creo que 8 años, ¿no? No Ujú. sé cuánto, hace cuánto más o menos empezó Sherpa por ahí. Digamos, Fernando que estaba haciendo el MVP. ¿Qué consejo le darías para que hoy en día llegaras al punto al que estás, pero más rápido y sin tantos baches? Que fuese más ordenado. ¿Así? Yo personalmente bueno, soy más, ojalá haber trabajado con más disciplina, con más estructura. El mundo startup es muy entretenido porque te dedica a hacer cosas que la gente no está haciendo porque muchas de las cosas no se crean posibles. Entonces, pero yo siempre veo laboralmente y profesionalmente, digámoslo así, estuve en ese mundo que es con harta incertidumbre, que es donde no hay cosas muy estructuradas, no hay mucho proceso. Entonces, no sé si desorden o caos, te quita tiempo, te quita foco, te quita recursos, te hace un poco más lento la operación. O ni siquiera la operación, el ir desarrollando las cosas de forma mucho más estructurada. De repente no sé si entiendo tu feeling, pero es como que cuando por ese desorden, las personas que dependen de ti a nivel laboral, empieza también a afectarles y la operación entera empieza a Sí, ralentizarse, ¿verdad? Sí, creo que he sentido sí, eso. sí.
En Sherpa particularmente la primera vez que me toca hacer muchas cosas. La primera vez que me toca gestionar un equipo tan grande, la primera vez que me toca, no sé, me tocó despedir a una persona, contratar, hacer muchas cosas que finalmente el emprendimiento se va convirtiendo en tu escuela. Cuando tú Claro. estás en el mundo más, no digo corporativo, pero más regular, cuando tú te empleas, generalmente uno tiene un objetivo Una cosa que hacer. específico, una actividad, claro, te van a evaluar por eso. A las 5 o 6 de la tarde tú te desconectas, te dedicas a tu otra actividad, a tu familia, actividades personales, no sé. Pero en el emprendimiento tú estás 24/7 pensando en esto, tienes poca referencia para saber si lo que estás haciendo está bien o no. Nadie lo ha hecho antes en tu misma organización, entonces ahí uno tiene que empezar a buscar apoyo. Trabajar, conocer gente que esté en la misma, por eso era importante para nosotros participar en los eventos de startup, no solamente por un tema comercial, sino para conocer, oye, hay otro emprendimiento que quizás no hace lo mismo que nosotros, pero está en una etapa un poquito más adelante y acerquémonos a ellos, aprendamos de ellos, pidamos los consejos, porque los problemas, las situaciones que uno vive en el proceso son bastante similares a pesar de que sean tecnología o industrias distintas. Pero ese aprendizaje como de gestión de empresa no lo van desarrollando en el camino. Hasta que empieza a contratar gente especialista en, no sé, recursos humanos, finanzas, contabilidad, no sé. Claro. Y hablas mucho de nosotros, o sea, me refiero a tú como CTO y co-founder y Mijael como CEO y co-founder. ¿Cómo ustedes han llegado a estructurar esa relación comercial, administrativa, para que pueda fluir, digamos, de una manera, bueno, con una sincronía bastante envidiable en realidad? ¿Cómo llegaron a ese punto? Así como yo me hacía al principio a cargo de todo el producto, front, back, la base de datos, los servidores y todo el cuento, Mijael hacía lo mismo por el lado más comercial. Veía a los clientes, generaba las propuestas, les cobraba, les facturaba, veía las cuentas de banco y todo eso. Por su lado, él también fue entendiendo que su foco debía estar en, no sé, en otras actividades para lo que él fuese mejor, que en este caso era la venta, y ahí empezamos a buscar ayuda. Creo que súper importante para todos los que están emprendiendo, no ahorrar, no ser tacaño, no ahorrarse unos pesos o dólares, no sé, ni en los abogados ni en los contadores. Creo que ser tacaño o tratar de pagar poco en esos dos aspectos, claro, de repente uno no tiene más. Te puede ayudar a mantener una relación contractual, ya sea con tus clientes o con las personas que están trabajando al interior de la organización, mucho más sana para evitarte problemas. Lo mismo por en el lado contable, que tus finanzas estén, aun cuando estés puro número rojo, pero que están ordenadas, que actualmente no te van a pasar multas, porque si tú incumples alguna regulación tributaria, no tengo idea, laboral, las multas te van a llegar sí o sí, y ahí no te van a perdonar. Entonces, y ahí empezamos a incorporar gente que supiera de eso. Después se nos sumó José Manuel también, que se hizo cargo de la parte más administrativa. Él también tenía un background mucho más financiero que nosotros dos. Y eso nos permitió también enfocarnos en lo que nosotros somos buenos. Creo que una de las cosas importantes es más que uno tratar de hacerlo todo, uno tratar de ser como protagonista en todas las operaciones. Ok, ¿para qué soy bueno? Y para lo que no soy, ver la forma de delegarlo a personas que tengan mayores capacidades o más experiencia en ejecución. Porque si no, va a estar aprendiendo a puras pruebas y errores. Y si bien uno se puede equivocar, tampoco es la idea. Te va a darle ventaja a la competencia, ¿no? Sí, sí. Y hablando de eso, de la competencia, me gustaría hablar un poquito de todo esto que está pasando de inteligencia artificial, pero desde una perspectiva también desde afuera y de adentro. ¿Por qué traía el punto de la competencia? Porque siento que las tecnologías nuevas que están saliendo en AI están impactando positiva y también negativamente a muchas startups. Obviamente, internamente se aprovecha bastante, por ejemplo, la velocidad del desarrollo de producto. Bueno, lo vives tú, lo vivo yo, lo viven todos los desarrolladores, es una verdad. Sin embargo, por fuera empiezan a salir productos que empiezan a ser bastante competentes. Y para esto, a mí me gustaría mencionar de que pues Sherpa hace Machine Learning desde antes que Machine Learning fuera cool.
Entonces, Eh, bueno, ¿Ya? pero lo hacen. Sí, hace tiempo. Hace tiempo. De repente más rústico, pero sí, hace tiempo que estamos. Mi punto va más a cómo toda esta revolución los ha afectado, sabiendo que ustedes pues ya tienen bastante tiempo en el mercado de Machine Learning. Sí, hoy día yo creo que el impacto más fuerte fue en los últimos, no sé, 6 meses, 8 meses, cuando empezaron a aparecer estas herramientas que no solamente era un chat que parecía que estuviese hablando con otra persona, sino que empezó a hacer cosas más tangibles, te empezó a ayudar en el código, te empezó a resolver dudas sobre los legales, sobre los contratos, te empezó incluso a hacer las presentaciones. Cuando esa capacidad empezó a estar disponible a todo el mundo, uno lo puede ver de dos formas. Yo soy más optimista, digo, ok, con esto ya no necesito tantas personas o lo que puede hacer cada uno puede ser mucho más. Pero claro, también está la amenaza, oye, así como yo lo puedo explotar o lo puedo aprovechar, mi cliente también lo puede hacer y eventualmente me puede, ojalá no, pero reemplazar o ir adoptando ellos mayores capacidades que me hagan menos necesario como proveedor. Y ahí yo creo que es importante el foco, porque para mí la inteligencia artificial es una herramienta, el nuevo martillo con el cual tú vas a tratar o tu nuevo toolkit con el cual vas a tratar de resolver los problemas. Hay hartas restricciones en términos de la información, hay hartos peros para que una organización lo adopte de forma tan masiva. Pero creo que ya lo que nosotros, la startup, tenemos que aprovechar es, ok, nosotros nos enfocamos en un problema, cómo lo resolvemos de forma mucho más eficiente, cómo a lo mejor eso lo transformamos en una economía en la prestación de nuestro servicio, o le agregamos capas de sofisticación para que nuestro servicio se vea menos equiparable por lo que pueden hacer nuestros clientes. Yo creo que yo harto o una buena estrategia es agarrar especialización, aprovechar estas tecnologías o estas herramientas para explorar con foco, con profundidad en lo que hoy día no está, cada uno está haciendo, porque por lo menos desde el punto de vista nuestro, donde trabajamos con megacorporaciones, los problemas que tienen son muchos y la capacidad de especializarse tanto como lo puede hacer una startup en algún área en específico, lo veo menos probable. Sí, o sea, al final ellos, justamente por esa razón es lo por la cual contratan Mm. bueno, este tipo de proveedores, ¿no? Como por ejemplo Sherpa. Sí. E internamente, ¿cómo ha impactado esto a la velocidad, por ejemplo, de desarrollo, que es, creo que lo más fácil de medir? Yo creo que hay dos aspectos. Uno, todo lo que es prototipeo, todo lo que es llevar ideas, conceptos nuevos, cosas que están todavía muy recientes, tangibilizarlas, hacer una maqueta, hacer un flujo de alguna cosa, hacer un pequeño algoritmo que haga tal o cual actividad, lo acelera mucho. Como que el proceso de validación temprana lo hace mucho más rápido, muchas veces lo hace no dependiente de alguien técnico. Tú puedes hoy día con V0 construir interfaces de frontend o puedes con el mismo Copilot construir algunos flujos, algunos scripts que te ayudan a pivotear o a revisar si la idea que tú tienes tiene algún sustento. Entonces, por lo menos nosotros lo estamos aprovechando mucho en esa etapa. Y lo otro ya es a nivel más gestión personal, productividad personal, ir apoyando las actividades que son más rutinarias, las actividades que son más de día a día, para ganar este porcentaje de productividad adicional. Dicen, no sé, que uno puede alcanzar un 40%, un 50% de productividad adicional si lo sabe utilizar correctamente. Yo creo que puede ser más por los tiempos principalmente, pero por lo menos ahora esos son los dos aspectos de cómo utilizamos la herramienta de inteligencia artificial. Es distinto después cómo utilizamos el producto o lo utilizamos al interior del producto. O sea, si bien está ayudando bastante en la parte de producto, en lo que es la parte, digamos, de con las manitas de estar creando código, más ingeniería, ¿tú dirías que de igual manera va a ser necesario en un futuro seguir permaneciendo con esos conocimientos básicos o eso va a cambiar también? Yo creo que los conocimientos básicos van a ser. ¿A qué le llamas conocimientos básicos? Para. Algoritmo, arquitectura, conocimientos teóricos que te ayuden a utilizar la herramienta correctamente. Yo creo que son más importantes. Yo creo que lo que la IA puede reemplazar es el conocimiento técnico más específico, el conocimiento o el dominio de alguna tecnología en particular. La algoritmia
y la arquitectura y la capacidad de abstracción y la capacidad de pensar el problema y resolverlo es mucho más importante porque la IA va a hacer lo que tú le digas que haga Claro. y te va a tener un resultado que si tú no entiendes lo que necesitas, no vas a estar en condiciones de evaluar si el resultado es bueno o malo y menos, por lo menos nosotros no, o por lo menos yo no, correr el riesgo de ese resultado colocarlo en producción o colocarlo en instancias de realidad. Entonces, para mí, la base teórica de la programación se vuelve mucho más relevante, se vuelve mucho más clave entender los algoritmos, entender los problemas, descomponerlos, tener esa capacidad de análisis, de abstracción, para luego pedirle a la IA que te resuelva el problema técnico mucho más específico. Construyeme, no sé, un modelo de datos con estas condiciones, construye unas APIs que resuelvan o que atiendan tales peticiones. Todo ese tipo de instrucciones o de actividades más específicas son las que uno puede delegar con mayor tranquilidad en la IA y uno también tiene que tener la capacidad de lo que te está entregando, como te decía, evaluarlo y a partir de ahí seguir construyendo. ¿Y tú crees que de todas las ramas de ingeniería, porque entiendo que ustedes manejan frontend, backend, infraestructura, data, tienen todo el paquete, seguridad, creo que también tienen el paquete completo? ¿Cuál rama crees que va a ser la más afectada en los próximos meses? ¿Afectada para bien o para mal? Para mal. O sea, me refiero a Mm, que, bueno, eventualmente va a ser más fácil ser reemplazado en un gran porcentaje. Aquí yo no tengo una respuesta muy elaborada ni muy pensada, pero yo creo que la parte de pruebas a lo mejor puede ser más fácil de reemplazar. Me imagino que las actividades donde la entrada y las salidas sean más conocidas, sean más fáciles de validar. Ok. Eh, en la parte back, yo creo que más que reemplazar, yo creo que más que ser reemplazar algún área, alguna tecnología, sí los perfiles más junior la van a tener un poco más difícil. Eh, ¿Por qué? por- porque tienen más débil o más verde, por así decirlo, la parte teórica, la parte algorítmica, la parte más racional de la programación, la parte lógica. Entonces, lo que puedan consultar y lo que puedan extraer de herramientas de inteligencia artificial pueden ser soluciones que no siempre sean las correctas. Claro. Sí. Y obviamente tienen menos experiencia, menos capacidad para hacer esa identificación o para hacer la consulta o la petición o el prompt más específico, más completo. Entonces, esos perfiles, si no se especializan o si no profundizan más en la parte lógica, pueden ser más dañados o afectados con el uso de la IA. Porque, no sé, los que estaban de practicante o que hacían estas sesiones, los juniors que estaban recién incorporándose, uno los mandaba a hacer, o a uno también le tocaba hacer las actividades más rutinarias. Hoy día Claro. todo eso uno se lo pide a la IA y te lo resuelve. Sí, o sea, como te comentaba, justamente hace poco estaba hablando en otro podcast con otra referente. Y por cierto, mencionaba, mira, en lo que es con la revolución AI, más está impactando a las startups que están en un early steps, que recién están empezando. ¿Por qué? Porque ahí las personas que están, los líderes, los co-founders, co-founders, van a utilizar agentes o recursos de IA para realizar sus productos, pero porque justamente no tienen que seguir tantos estándares a nivel enterprise. Sin embargo, entiendo que Sherpa, al tener un producto tan maduro, no pueden llevar tantos riesgos que existen y que son reales, que pueden llevar a que el producto caiga. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí, claro, nosotros estamos en una industria súper regulada, con grandes volúmenes de usuarios, de datos, entonces tiene todo el proceso de desarrollo, todas las validaciones en los ambientes previos tienen que ser bastante rigurosas. Y claro, ahí no podemos, a ver, de poder podemos, no debemos y no lo queremos hacer porque los Claro. costos de asumir eso son muy altos, porque los errores se multiplican por miles, por millones. Pero claro, en etapas tempranas donde uno está buscando no la optimización, sino la validación, la herramienta de IA se vuelve un buen recurso para hacer ese proceso rápido. Con respecto a los perfiles o los más afectados, yo creo que bueno, cerrar un poco la idea, los juniors son los que son más reemplazables o la actividad que ha sido un junior antiguamente son más reemplazables por las capacidades que hoy día tiene la inteligencia artificial.
Ahora, el desafío es cómo evoluciona ese rol. Y eso me lleva al último tema, ya para cerrar. ¿Qué consejo le daría a estos juniors? O sea, porque en realidad en todos los podcasts que estoy haciendo, obviamente le dan los típicos consejos, no, que esfuércense, esto que lo otro, pero tienes mucha razón en decir lo que has afirmado. Cada vez lo van a tener más difícil los juniors. Y obviamente desde una perspectiva, por ejemplo, yo me considero que no soy junior, he hecho varias cosas, entonces de repente es muy cómodo en perspectiva decir, no, esfuérzate, cielo, pero la verdad es que yo cuando empecé tenía la oportunidad de que, pues, habían oportunidades de trabajo en la cual yo podía explotar mis habilidades y aparte hacer mis proyectos propios, ¿no? Sin embargo, hoy en día Mm. está como que un poquito más complicado esos pasos. Entonces, ¿qué consejo le darías a estos juniors? Yo creo que en el mundo de la programación se aprende mucho haciendo, se aprende mucho metiéndose a resolver los errores. Yo creo que el aprendizaje más enriquecedor, porque uno empieza a entender más allá de la tecnología, del framework, recursos con los cuales esté trabajando, empieza a entender cómo van pasando las cosas. Entonces, lo invitaría a, por supuesto, entender, utilizar la herramienta y todo eso, pero si no tiene la oportunidad de encontrar trabajo de forma o estar involucrado hoy día en una actividad eh, laboral, hacer proyectos propios, construir cosas propias, identificar alguna necesidad, hacer incluso copiar. Como si yo quisiese hacer no sé, un Twitch, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que necesito? Tratar de involucrarse en qué es lo que vive detrás de las plataformas, de las herramientas, de las soluciones que utilizamos hoy día y empezar a tratar de replicar para adquirir la experiencia de, ok, ellos tienen esta estructura de datos o manejan esto con esta tecnología o utilizan esta arquitectura para prestar este servicio. Empezar a entender eso, porque eso le va a ir generando, quizás no con la misma intensidad que si te tocase construirlo desde cero, pero sí te va dando como recursos o herramientas o conocimientos para entender cómo abordar los distintos problemas. Creo que el desafío del programador, ya llevándolo un poco más eh, a la parte teórica, es cómo resolver a través del software los distintos problemas de negocio o de la realidad, cómo generar esa abstracción y transformarlo en una pieza de software. Y quizás copiando o viendo, no quiero decir que se entienda mal el tema de copiar, pero sí tratar de reconstruir desde cada uno alguna herramienta o incluso construir herramientas propias para su propia gestión. Creo que es una buena alternativa para ir soltando la mano y ir entendiendo cómo funcionan las cosas. Algo también que me ha funcionado bastante bien, porque uno es junior, cada vez que uno se involucra con alguna tecnología, con algún conocimiento nuevo, uno vuelve al punto de junior. Cuando empecé a trabajar, por ejemplo, ahora estoy muy metido en el mundo de ingeniería de datos. Claro, yo sabía programar, manejo equipos, bla, 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 pero en ese aspecto soy totalmente nuevo. Entonces, YouTube es una fuente infinita de recursos. Muchas de las empresas importantes, muchas de las áreas de ingeniería de empresas importantes tienen blogs de técnicos donde comparten sus conocimientos, donde comparten sus problemas, donde comparten su forma de resolver su día a día. Eso creo que es una fuente también de adquirir conocimiento a través de terceros bastante útil. Entonces, Ya. si lo resumo, porque creo que me fui por la rama, construir, desarrollar, si te interesa o si admira alguna herramienta, plataforma, tratar de hacerla tuya, hacerla propia, consumir conocimiento, ya sea todos los tutoriales y toda la ayuda que hoy día existen en YouTube. Y el tercer punto sería los blogs técnicos donde ya hay ingenieros súper respetados, y con problemas súper entretenidos, que los comparten, que lo abren, que lo exponen a la comunidad. Hablando de eso, también me gustaría anunciar, creo que el momento donde voy a anunciar que voy a sacar otro podcast que se va a llamar Root Cause, donde básicamente voy a analizar casos de uso de problemas productivos catastróficos, cómo se resolvieron, investigación, resolución y post-mortem. Así con un Ok, formato bien entretenido, al menos para mí. genial. Sí. Y bueno, también me gustaría preguntarte, ya, ahora sí para cerrar, ¿qué le recomendarías a esos, o sea, no tanto para los juniors, sino para las personas que quieren tener tu rol, líderes técnicos, CTOs, personas que ya están tiempo en el rubro? ¿Qué consejo le darías para que tengan, no sé, una vida laboral
más productiva, más llevadera, más estable? Yo no tengo eso, de partida. Yo no tengo una... Sí. A ver, creo que la gestión personal o la autogestión es clave en esto, no solamente para un punto tema profesional, sino también para saber utilizar de mejor forma los tiempos, ser más disciplinado, algo que carezco y me he tratado de construir o de esforzar un poco, particularmente en el último tiempo, donde necesito dedicar más tiempo a ello. ¿Quién le recomendaría? Uf, me pillaste. Creo, No te preocupes, creo que ahorita enfocarse con las personas. dale. Yo creo que enfocarse, aprender o nunca perder en realidad la capacidad de comunicarse o de establecer relaciones con las personas con las cuales uno trabaja. El 80% del rol de gestión es hacerse cargo de las personas, entender qué es lo que necesita el equipo con quien estoy trabajando, qué es lo que cuáles son sus problemáticas, qué es lo que necesitan para desarrollar su trabajo, qué necesitan de mí para poder avanzar. Entonces, no sé si sensibilidad, pero esa capacidad de empatía, de estar trabajando con ellos de forma mucho más cerca, de entregar feedback y de recibirlo, porque uno a la medida que va creciendo o que va desarrollando carrera, tiene que ir aprendiendo, de lo contrario siempre te va a mantener más o menos el mismo nivel de responsabilidades o de cargo. Y la forma de ir aprendiendo es escuchando lo que no haces bien, escuchando las cosas que hoy día no resuelves correctamente o aprendiendo las situaciones que no supiste manejar correctamente en una primera instancia para tratar de aplicar mejoría en una futura oportunidad. Entonces, más que desarrollar alguna capacidad técnica y todo eso, es mantenerse como aterrizado y conectado con el equipo con el cual uno trabaja. Es algo que no se ve mucho, ¿no? En este lado técnico, las habilidades sociales avanzadas. Para ser súper honesto, no es que las despreciaba, porque sonaría muy feo, pero sí encontraba que eran como de segundo orden. Entiendo. Siempre uno cree que la persona que técnicamente domina más alguna tecnología o el más capaz técnicamente es lo más valorado. Claro. Pero cuando la organización crece, el resultado tú lo obtienes en la medida que todas las personas están alineadas y están haciendo lo que tienen que hacer y cuentan con los recursos para hacerlo y las problemáticas que surgen, porque siempre van a haber, son abordadas correctamente, son abordadas a tiempo, con soluciones que satisfagan al equipo. Entonces, el tema humano para escalar una solución o para escalar una organización es mucho más clave que el tema técnico. El tema técnico evoluciona, a lo mejor va a necesitar va a salir una IA 2.0, 3.0, no tengo idea, que ya no necesite tanto tiempo de programación, por decir cualquier cosa, pero sí las personas van a estar, la organización son las personas. Entonces, esa gestión, esa capacidad es la que te va a diferenciar de ser un buen técnico a ser un buen líder. Me quedo con esas palabras, de verdad, y creo que las voy a poner ahí en la intro. Pero Ah, bueno, sí. sí. Bueno, Fer, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero sin duda ha sido un gran podcast. He aprendido mucho, yo personalmente, de esta conversación, así que te agradezco. ¿Alguna últimas cosas que le quieras contar o quieras compartir con la comunidad antes de cerrar? De repente tus Eh, redes, de repente un consejo, un libro, algo así. soy súper malo para las redes. Sí. Yo creo que nunca pierdan el foco en por qué están construyendo, por qué están trabajando, lo que están haciendo. El tiempo pasa súper rápido. De hecho, a ti te conozco hace más de 10 años, entonces, y la oportunidad de estar haciendo lo que a uno le gusta, mejor dicho, la posibilidad de estar haciendo lo que a uno le gusta y ganándose la vida con eso, yo creo que es un privilegio súper grande. Entonces, no es abrir este como deseo millennial de buscar mi ser o lo que me Post apasiona. hippie. Claro, no es invitarlo a explorar eso, pero sí entender qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es el impacto que estoy generando con mi trabajo. Es súper importante para entender si uno se puede proyectar donde está, para entender si uno está alineado con un poco con los valores de la organización donde está, o bien es tiempo de buscar otra alternativa. La vida es una sola, entonces hay que
tratar de aprovecharla bien. Excelente. Muchísimas gracias, Fer, por haber estado acá. Y nada, espero por llamar una próxima vez también. Perfecto, muchas gracias Fabián y muchos saludos a ti y a todo el equipo y encantado de participar y seguir trabajando juntos. Saludos a toda la familia. Listo. Abrazo. Chao, Bye bye. chao.